Hola, Dios les bendiga. Quien les habla, para los que no me conocen, soy el pastor José Manuel Carlos, pastor de la iglesia de La Boca, del barrio populoso de La Boca, capital federal argentina. Quería aprovechar unos minutos para anunciarle a todos nuestros queridos pastores que nos ven a través del internet que hace más de un año y medio hemos formado una federación cristiana para acompañar a las iglesias, a los pastores que así lo crean necesario o así le agrade estar, ¿no? No necesariamente tiene que haber una necesidad, pero hay muchísimos pastores e iglesias que están solitos y aún los que pertenecen a una organización no les afecta que puedan asociarse a la federación. Nuestra federación se llama CEGAD, C-E-G de gato, A y D de dedo. CEGAD, que quiere decir Concilio General Asambleas de Dios. Asamblea se refiere a las iglesias que están dentro y fuera del país, porque podemos representar y asociar a pastores e iglesias en lo local, en lo provincial, en lo nacional y en lo internacional. Si usted está fuera de Argentina y es argentino o no, está al frente de una iglesia, puede asociarse a nosotros y trabajar juntos con nosotros. Si les interesa tener más información, puede adquirirla en nuestra página web. Nuestra página web es www.cegar.org de organización. Repito, www.cegar.org y allí usted puede encontrar nuestros estatutos, nuestros folletos de lo que somos, de lo que no somos, solicitudes y el mail de nuestra federación, porque si usted tiene alguna inquietud, quiere preguntar, estaremos atentos y dispuestos a contestarle. Nuestro mail es federacioncegar@gmail.com. Repito, federacioncegar@gmail.com. Muchas gracias y quedamos a su entera disposición. Dios les bendiga. Queridos hermanos, desde aquí, desde la capital de Argentina y más específico, desde el barrio de La Boca, le hacemos llegar la palabra que permanece para la hora que pasa. Un gran abrazo para todos los hermanos en Cristo, muy especialmente a la iglesia amada de La Boca y a todos aquellos hermanos que están más allá de nuestro barrio aquí, dentro del barrio, a todos los que nos escuchan. Les agradecemos que estén allí y Dios nos esté ayudando y dando fuerzas para seguir, para llevarles la palabra del Señor. Sé que muchísimas iglesias en el Gran Buenos Aires, muy especialmente, que es lo que más conocemos de aquí, un poco más cerca, y en la provincia de Buenos Aires sus templos están cerrados. Hay pastores que desgraciadamente por el COVID han partido con el Señor. Hay muchísimas iglesias que han quedado allí en sus casas. Bueno, a través de internet, de este programa que hacemos llegar, usted puede recibir palabra de Dios. Así que agradecemos a Dios. Ustedes oren por nosotros, nosotros oramos por ustedes. También por aquellos hermanos que están en las provincias, que siempre nos saludan, en Misiones, en Tucumán, en Salta, en los países limítrofes, Bolivia, Uruguay, no sé, Chile, muchos pastores que nos ven de Chile, un abrazo grande, España, Italia, Francia, Estados Unidos, Uruguay, en las provincias nuestras, San Luis, Chaco,
Formosa, Córdoba, hermanos de Córdoba que siempre nos dicen, los vemos de aquí, hermanos del sur de nuestro país, Comodoro Rivadavia, El Calafate, Santa Cruz, no sé. Trate de pasar este link porque en estos días es tan necesaria la palabra del Señor y Dios nos permite estar a través de este medio. Dios le bendiga muchísimo. Estamos comenzando un nuevo tema antes de poder entrar a hablar de las 7 iglesias del Apocalipsis que nos hemos propuesto hacerlo. Pero antes de ir a ver el Apocalipsis, quiero compartir con ustedes en estos días un pasaje que está en Primera de Pedro, capítulo 4, desde el versículo 1. Aquí el apóstol Pedro está tratando de mencionar algunas cosas que los creyentes deben volver a las raíces, por así decirlo, volver a tomar fuerza, y muy especialmente en estos días que nos toca vivir, que los creyentes se aferren más que nunca a Dios, a la oración, a estas armas que Dios nos ha dado, que no es solamente que las debemos conocer y saber, sino que las tenemos que poner en práctica. El título que vamos a ver en esta semana tiene que ver con lo que dice el versículo 7 de Primera de Pedro, capítulo 4. El versículo 7 dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Tomé este verso, esta palabra de Pedro, para poner el título a lo que vamos a hablar. El fin de todas las cosas se acerca. ¿Y cuál es el fin de todas las cosas? Lo natural y lo temporal. Dios le puso límite. La Biblia dice que está fijado el día, la hora, el mes, el año en el cielo en que Dios dará por terminado esta creación y hará una creación nueva con todos aquellos que han caminado con Él en esta vida temporal. Por supuesto, antes de ir a ver el consejo de Dios a las 7 iglesias de Apocalipsis, vamos a mirar lo que dice Pedro. Pedro va a hablar de estos días y de nuestros días. Pedro está hablando, mejor dicho, porque es la palabra que permanece, a los creyentes, a los cristianos. No le habla a los inconversos ni a los religiosos, le habla a los cristianos, a los que tienen a Cristo en el corazón. Entonces vamos a leer los 2 primeros versículos de Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1 y 2, donde dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Estos 2 versículos hablan de que los cristianos en estos días, en nuestros días, antes que el fin de todas las cosas termine o suceda, los cristianos que estemos viviendo hoy debemos armarnos del mismo pensamiento, dice, y actitud que tuvo Jesús frente al pecado. Usted que es cristiano de años me está escuchando, dice, pastor, yo ya sé del pecado. Mire, todos sabemos lo que es el pecado, pero vamos a refrescar algunas cosas para darnos cuenta que si no tenemos
una comunión diaria con el Señor y una lectura diaria de la palabra, estamos en peligro. ¿Peligro de qué? De que el pecado nos gane de mano. Por eso Pedro dice que tenemos que armarnos del mismo sentir y del mismo pensamiento que tuvo el Señor Jesús, de terminar con el pecado. No dice de lucha, sino terminarlo, eliminarlo de nuestra vida. Esto tiene que ver con un compromiso, ¿eh? Por eso a algunos cristianos esto no les gusta mucho, pero antes de ir a ver lo que va a pasar, tenemos que saber antes qué es lo que está pasando. Porque al mundo también le interesa, a los incrédulos le interesa saber el futuro. Por eso van a los adivinos, a las gitanas, para saber el futuro. Pero fíjese que ninguno de estos adivinos habla del presente. Ninguna gitana le va a hablar del pasado ni del presente. Todos hablan del futuro porque no lo conocen e inventan cosas. Y se aprovechan de las inquietudes de las personas que quieren saber su futuro. Su futuro está en la Biblia. Y antes de conocer el futuro, usted tiene que formarse el presente. Si usted no está formado en el presente, va a tener un futuro muy feo. ¿Qué significa pecar o pecado para los seres humanos? Por ejemplo, algunas personas piensan que pecado es, y se van bien extralimitados, ¿no? Matar, robar, estafar, golpear a alguien hasta lastimarlo, adulterar, fornicar, etc. Esto y muchas acciones y pensamientos similares, ellos dicen que es pecado, y tienen razón, esto es pecado. Pero vamos a ver qué dice el diccionario bíblico sobre la palabra pecado. El diccionario bíblico dice que pecado tiene dos explicaciones. La palabra pecado se traduce errar el blanco y segundo, rebelión contra Dios. ¿Cuál es el blanco del cual habla la Biblia que el hombre está errando? ¿De qué se refiere? Esto se refiere a alejarse del blanco, alejarse de Dios. El blanco es caminar de la mano de Dios, hacer la voluntad de Dios, vivir felices con Dios. El hombre decide alejarse de Dios y comienza a errar el blanco. Esto tiene que ver con que también cada día que pasa caminando lejos de Dios, se va alejando la posibilidad de la vida eterna, que tanto le interesa a los hombres el futuro. Si le interesa el futuro, tiene que volver al blanco, porque si no, está errando el blanco. Se haga llamar creyente o incrédulo. Alejarse de Dios significa errar el blanco. El hombre ha elegido morir, porque fíjese que fue creado para vivir, no para morir. Por causa de alejarse de Dios, que es la vida, Dios es la vida, se aleja de la vida y comienza a morir. Y comienza a caminar con Satanás y sus demonios, por los cuales han escuchado la voz de ellos y por eso le siguen y han dejado de oír la voz de Dios y los consejos de Dios. Eso es errar el blanco. Ahora, ¿a qué se refiere la palabra rebelión de la que habla la Biblia también en la traducción de pecado? Los sinónimos de rebelión es levantamiento, revuelta, subversión, conspiración, insurrección, motín, y bueno, es una lista muy larga. Esta es la actitud que ha tomado la persona al alejarse de Dios, porque está diciendo, yo no creo lo que Dios me está diciendo.
que es lo que le dijo Adán y Eva a Dios. Dios dijo, de ese fruto no comeréis, y dijo, ¿por qué no? Y comió. No es que el fruto era malo, no es que el fruto era otra cosa y que no era fruto, no, hermanos, simplemente es desobediencia, es rebelión. Es como cuando usted le dice a uno de sus hijos, esto no hay que comerlo, porque te hace mal. El día que comes te vas a enfermar. Y el chico come igual. ¿Qué hace usted? Le pega una paliza y lo lleva al médico a ver si lo puede salvar. ¿Por qué? Porque es rebelión. Eso es lo que hizo el hombre y lo que hace todavía. Se rebela contra Dios, se vuelve insurrecto, porque esa es la palabra rebelión, y dice, yo no creo lo que Dios me dice, ni lo que dicen los predicadores, que hablan, dicen que hablan de Dios, ni tengo tiempo de leer la Biblia, yo tengo otras cosas para hacer, todo muy lindo, hasta que un día viene la vieja de la guadaña y usted ve la muerte cerca y entonces allí se acuerda de Dios. Lamentablemente, algunos y muchos se van de este mundo cada día, cada hora, sin tener comunión con Dios. Queriendo saber el futuro, pero no queriendo hacer la voluntad de Dios. La rebelión mayor, o el pecado mayor, como usted quiera llamarlo, es rechazar al Señor Jesucristo como alguien que lo puede salvar del error, salvar del pecado. Rechazar a Cristo, a quien Dios envió para que el hombre sea salvo, es la mayor rebelión. Porque al rechazar a Cristo no tiene más salvación. La salvación es solo y puramente por Él. Hay que obedecer sus enseñanzas y el único que nos va a llevar a Dios es Cristo. Él dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie llega a Dios si no es por mí. Quiere decir que no hay más camino, no hay religión, no hay otros intercesores. No. El único camino, el mismo Jesús dice, yo soy el camino. Y la Biblia dice, no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que los hombres puedan ser salvos. ¿Cuál nombre? Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Es muy interesante que el hombre, siguiendo esta rebelión, termina estando como está. Pedro llega a decir que nosotros tenemos que vivir como vencedores del pecado y no conforme a la debilidad carnal de los seres humanos. La palabra concupiscencia quiere decir debilidad carnal, deseos carnales pecaminosos que salen de la voluntad de Dios, que se guían o que nacen o que salen de los razonamientos y conocimientos temporales, pensados solo en los deseos y en las necesidades del cuerpo. Más fácil no lo puedo hacer. Los cristianos tenemos que vivir conforme a la voluntad de Dios. Aunque algunos cristianos tienen miedo de saber la voluntad de Dios. Porque dicen, ¿y si a mí no me gusta la voluntad de Dios? Porque piensan que hacer la voluntad de Dios es jugar a la momia. Es todo, esto no se puede hacer, esto no, aquello tampoco, aquello no. Las prohibiciones que están en la Biblia son solamente de desobediencia a Dios. Desobediencia. Hay algunos que inventaron cosas, pero nosotros nos guiamos por lo que dice el Señor. La voluntad de Dios es buena, según la Biblia. Es agradable, es perfecta. Cuando el hombre dice, yo tengo miedo de que la voluntad de Dios no me guste, por eso no voy a escuchar la palabra de Dios, oiga, eso viene del quinto infierno, vea.
Porque en Romanos capítulo 12, versículo 2, Romanos capítulo 12, versículo 2, la Biblia dice, no os conforméis a este siglo. No vivan conforme a cómo vive este mundo en pecado, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tres cosas dice de la voluntad de Dios: buena, agradable y perfecta. Si es buena, quiere decir que no es mala, que no es dañina, como algunos dicen. Si es agradable, es que no es horrible. ¿Qué es lo que no nos va a gustar? Que no es molesta, que no es ofensiva, sino que es agradable. Eso es lo que dice la Biblia. Es perfecta. Cuando dice perfecta, ¿qué es? ¿Cuál es? ¿Cuándo es una cosa perfecta? Cuando no tiene imperfecciones. Quiere decirse que si es perfecta, nos va a agradar. No tiene imperfecciones. Es lo mejor. La voluntad de Dios es lo mejor que podemos experimentar y conocer. Pero bueno, Pablo dice que podemos hacer la voluntad de Dios y la podemos poner en práctica. A tal punto que si él dice que el que ha vencido a los deseos de la carne ha terminado con el pecado, es fuerte este pensamiento, lo que dice Pedro. Claro, una persona que es incrédula, usted le dice, bueno, mire, ha vencido, luche contra los apetitos carnales y haga la voluntad de Dios. El incrédulo va a decir, pero eso va contra mi vida. Si yo tengo deseo de algo, voy y lo hago. Si no, es falsedad. Mire qué bien, ¿Cómo le digo porque me lo han dicho a mí. La falsedad es hacerse el santo y vivir como un demonio. Eso es la falsedad. Porque los apetitos carnales no tienen nada que ver con su espíritu y su alma. ¿De qué sirve? ¿De qué sirven los apetitos carnales para el alma? ¿Acaso fornicar, adulterar, le satisface el alma? Para nada. Trae conflictos, dolor y muy especialmente separación de Dios. Cuando un cristiano vive verdaderamente en el Espíritu, sabe que el sistema que gobierna este mundo, que está a través de lo satánico, solo piensa en las cosas del cuerpo. No piensa en las cosas espirituales. Los deseos del cuerpo piensan, en los deseos de los ojos, lo que ven, en la vanagloria de la vida. Dice la Biblia, no proviene esto de Dios, no lo proviene. ¿Y cuáles son estas cosas? Bueno, hay una lista larga, es interminable. Mire, el adulterio, la fornicación, la lascivia, idolatría, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, enemistades, homicidios, borracheras, orgías, mentiras, orgullo, codicia, hablar mal, etc. Mire, en estas dos últimas, codiciar es pecado. Hablar mal, hablar con malas palabras es pecado. Ahora, Pablo dice, yo no conocí la codicia, yo no sabía que era codicioso, hasta que no leí en la ley de Dios que dice, no codiciarás. Cuando leí no codiciará, me di cuenta que era codicioso. Y hermanos, yo antes de conocer el Evangelio, antes de querer seguir el caminar de Jesús, yo era una persona muy mal hablada. Pero fue leyendo la Escritura en que me di cuenta que el hablar mal
tiene que ver con que daña a las personas y a Dios no le agrada. Dice la palabra de Dios, ninguna palabra corrompida saldrá de tu boca, sino lo que es de sola edificación para los oyentes. Las malas palabras no edifican espiritualmente a una persona, la destruyen. Las malas conversaciones, dicen, corrompen las buenas costumbres. Cuando uno comienza y aprende las malas palabras y habla siempre mal, termina obrando mal. Un día estaba hablando con un profesional, un médico, y él me dice, cuando usted está nervioso, ¿qué hace? ¿Qué? Cuando usted está muy tensionado, ¿qué? Me dijo, ¿dice alguna mala palabra? Él me lo dijo de otra manera. Le dije, no, doctor, no necesito decir malas palabras. Las malas palabras corrompen las buenas costumbres, dice la Biblia. Ah, dijo, no es tan así. Yo cuando estoy muy cargado digo unas cuantas malas palabras, pego una trompada a la pared y por lo menos me desahogo. ¿Y a usted le parece que eso le hace bien? Sí, a mí me hace bien, dice. No creo que le haga bien. Cuando la Biblia dice que no le hace bien, es que no le hace bien. Le afecta adentro, en su alma, en su espíritu. ¿Y qué tiene que hacer? Dijo. Mire, uno se pone a cantar a Dios, a darle gracias a Dios, a ver las cosas buenas de Dios, y lo demás desaparece. Y si alguien le está gritando y diciéndole cosas horribles y mentiras, dice la Biblia, la blanda respuesta aplaca la ira. Por supuesto, el mundo va a decir, yo lo agarro a trompada y se terminó. Bueno, no es esto la voluntad de Dios. Y no le estoy hablando de la no violencia, que es una religión. Le estoy hablando de actuar en estos últimos tiempos como lo haría Jesús. ¿Vivir conforme a la concupiscencia de este mundo? No. Tenemos que deshacernos de todo el pecado que nos asedia. Y luego el apóstol Pablo, no Pedro, Pablo en Romanos 12:2, dice, renovaos por vuestra mente. Esto quiere decir que la mente hay que renovarla, porque el cuerpo no es el que piensa, es la mente, el alma, el espíritu. Y esto se renueva conociendo la palabra de Dios. ¿Cómo va a renovar su vida? ¿Cómo va a vencer el pecado si no leemos la palabra de Dios? Esto también es un pecado, no leer la palabra de Dios. Y si usted me dice, no tengo tiempo, pastor, solo sabe Dios que yo vivo a full. Mire, mi querido amigo y hermano, cuando uno quiere lo que quiere y lo que le interesa, hace tiempo. Hace tiempo para estar con el novio o la novia. Hace tiempo para ir a ver un partido de fútbol, si es que le gusta el fútbol, y deja cualquier cosa. Hace tiempo para ir a un picnic. A lo mejor no tiene tiempo, lo hace. ¿Por qué? Porque le interesa. Todo lo que le interesa, uno hace tiempo y no lo olvida. Usted puede olvidar solamente lo que no le interesa. Tenga cuidado. Por eso la Biblia dice que tenemos que renovar nuestra mente por la palabra de Dios, conocer lo que Dios quiere, lo que Dios aconseja, cómo tenemos que actuar en nuestra vida. Ahora, ¿cómo voy a saber lo que Dios dice de cómo tengo que comportarme, de qué es lo que le agrada a Él, qué es lo que nos haría feliz a nosotros, qué es realmente lo bueno para nosotros, si no leemos su palabra? Es la voluntad de Dios que leamos su palabra. Hay que ponerse un hábito todos los días, leer un capítulo, desde la punta hasta la otra punta de la Biblia. Quizás hay muchas cosas que no las va a entender. Despacito, rúmelo, mastíquelo, léalo. Con el tiempo usted va a comenzar a entender, porque el Espíritu Santo le va a revelar.
Repito, la gente quiere saber su futuro o lo que le espera de su futuro y no sabe lo que Dios dice y pide para su presente, para la vida presente. El Señor nos guía por su palabra. Él dice, te haré entender, te enseñaré el camino que debes andar y sobre ti fijaré mis ojos. Ahora, esto no es algo angelical que yo no tengo que poner mi parte. No, yo tengo que poner mi parte también. ¿Para qué me dejó Él 66 libros con su voluntad si yo no lo leo? ¿Para qué Él dice que estemos continuamente en oración? Orar sin cesar. Eso quiere decir, tengan comunión permanente. Orar no quiere decir que me tengo que arrodillar. Yo puedo orar caminando, puedo orar acostado, puedo orar sentado, puedo hablar con Dios en cualquier momento. Dice, no dejen de orar, no dejen de tener comunión, no dejen de pensar en Dios. ¿Tiene comunión permanente con Dios? ¿O de vez en cuando se olvida y pasan días, semanas, que no nos acordamos de Dios? A ver, solamente unas preguntas. Ustedes no me pueden contestar porque me están viendo a través de internet. Pero le pregunto, ¿usted juzga a los demás? Tal vez usted me dice, no, yo no. Analícese. ¿Qué piensa de los demás? Y se va a dar cuenta que cada 2 por 3 estamos juzgando. Y la Biblia dice, no juzguéis. El juez está en el cielo. No mintáis. Mire, te dice, yo mentir no miento, pastor, ¿eh? Si exagera algo, ya mintió. Exagerar es mentir. Y menguar, achicar alguna cosa, también es mentir. Hay que hablar lo justo. No deseéis el mal de tu prójimo. ¿Cuántas veces hemos pensado, claro, este es sinvergüenza? Y automáticamente viene el pensamiento. Si salen por las palabras, nos condenamos. Ojalá que este sinvergüenza, y empezamos a decir cosas feas que nos gustaría que le pasen a ellos. La Biblia dice, no maldigáis. Muchísimas cosas que Dios nos enseña de cómo vivir en paz y tener una vida de victoria están en la Biblia. Tenemos que leer la palabra del Señor. Dios pide obediencia. ¿Cómo le voy a obedecer si no sé lo que quiere? Yo sé que es un Dios bueno, anda por ahí, pero Él habla, Él pide, Él exige y también Él da. ¿Cómo sé lo que Él quiere darme si yo no sé? En su palabra está. Tenemos que leer la palabra de Dios. Y si usted dice, bueno, yo como no sé un montón de cosas, ignoro lo que dice la palabra, creo que yo no voy a poder ser juzgado. Lamentablemente tengo mala noticia. Jesús dice, la palabra que os he hablado, la palabra de Dios, esa es la que les juzgará. Jesús dice, yo no les juzgo, la palabra les va a juzgar. Y Pablo dice, el que ignore, que ignore. El que ignora la palabra, el que no le da importancia, el que no la conoce, si decidió ignorarla, bueno, ignore. El día del juicio, la palabra le condenará. Y usted no le va a poder decir a Dios no tenía tiempo, porque Él ha estado con usted siempre. El que no estuvo siempre con Dios ha sido usted y yo. En la próxima charla o prédica, como le quiera llamar, que vamos a tener el viernes, seguiremos viendo la carta de Pedro, pero vamos a arrancar desde el versículo 3 en adelante. 2 cosas para finalizar, querido amigo, pastores, conocidos, nuevos. Tenemos que leer la palabra y ponerla en práctica.
y el Señor nos llenará de gozo. Sin leer la palabra no hay conocimiento. Y en el Antiguo Testamento Dios llegó a decir por uno de sus profetas: mi pueblo se perdió por causa del desconocimiento. No quisieron conocer la palabra de Dios. Rechazaron la palabra de Dios. Y Dios le dijo: como tú rechazaste mi palabra, yo también te rechazaré a ti y a tus hijos. Pero Dios es bueno. Sí, es bueno, pero no tonto, como algunos creen que Dios es tonto o buenudo. Es bueno, pero es justo. Así que, mi estimado amigo y hermano, piense lo que Dios le dijo a Josué cuando Moisés fue llevado al cielo. Día y noche meditarás en esta palabra. No se apartará esta palabra de ti. Ponla en práctica para que te vaya bien y seas prosperado en todas las cosas. ¿Quieres vivir en victoria? ¿Quieres prepararte para tener un futuro maravilloso con Dios y en Dios? Vive un presente en obediencia a la palabra y así será tu futuro. Vamos a orar con todo el corazón, sea nuevito, sea ya creyente, si allí donde está. Vamos a orar. Padre, los que están escuchando por primera vez tu palabra, ayúdales para que el viernes puedan volver a las 9 de la noche a escuchar más de ti. Ayúdanos, seamos nuevos o seamos ya antiguos en tu camino, a no dejar de mirar en tu palabra, en tu consejo, en lo que tú dices, para que nosotros podamos caminar en paz por este mundo convulsionado, perdido y que está lleno de debilidad carnal, porque no vive en el Espíritu, porque no conoce tu palabra ni te conoce a ti. Ayúdanos a que cada día podamos caminar por este mundo tomados de tu mano, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis estimados amigos y hermanos en Cristo, pastores, nos veremos el viernes a las 9 de la noche. Dios le bendiga.